días, bienvenidos una vez más a una clase virtual de física. Hoy vamos a ver sobre las leyes de Newton, pero antes una pequeña reflexión. Dice, lo que sabemos es una gota, lo que no sabemos es un océano, Isaac Newton. Se refería de que son muchos los conocimientos que estamos por explorar, por saber es tan poco lo que sabemos y mucho lo que ignoramos, y que aprendemos cada día de ese océano. La metodología del trabajo está dividida en tres partes: la guía integradora, la actividad de aprendizaje y el video de la temática. La guía integradora es donde están los logros, las temáticas a desarrollar y los conceptos claves. El video de la temática es la aplicación del docente de la temática a desarrollar. Ambos es el apoyo para realizar la actividad de aprendizaje, la cual deben de presentarla en medio de trabajo y tiene una estructura, que es la portada, los objetivos, la introducción, el desarrollo de la actividad, las conclusiones y la bibliografía. La plataforma SM es la plataforma institucional donde se envían y se reciben las actividades. Además cuenta con las temáticas de los libros que se están desarrollando. Y tenemos también unas actividades interactivas. Y los encuentros sincrónicos es la aplicación del docente de la temática, la aclaración de dudas e inquietudes y además donde se hace el seguimiento de las actividades de contingencia. Una pequeña exploración. A ver, ¿qué recordamos que es la inercia? ¿Qué son las leyes de Newton? ¿Qué es acción? ¿Qué es reacción? Vamos a empezar repasando un poco lo que es el plano cartesiano. ¿Qué recuerdan del plano cartesiano? Se conoce como las coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se corta en un punto llamado origen o punto cero. La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, lo cual se representa por medio de coordenadas. Entonces tenemos aquí el plano cartesiano. Miremos que el plano cartesiano, ahí están las dos rectas, una horizontal y una vertical, la cual me da 4 cuadrantes. Es importante identificar estos cuadrantes porque las fuerzas que actúan tenemos el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Todas las fuerzas que actúan en este cuadrante 1 van a tener componentes en X y componentes en Y. Y esos componentes en X van a ser positivos y los componentes en Y también van a ser positivos. Entonces es clave de que lo tengan en cuenta. Los componentes en X van a ser negativos para el cuadrante 2 y en Y van a ser positivos. Para el cuadrante 3 ambos son negativos. Y para el cuadrante 4 los componentes en Y son negativos, pero los componentes en X van a ser positivos. Eso es importante que lo recuerden porque lo vamos a necesitar más adelante. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre no es más que colocar las fuerzas que usted identificó en el cuerpo, que actúan en el cuerpo, en el plano cartesiano. Entonces usted hace un boceto de esos objetos y dibuja esas fuerzas en el plano cartesiano. Eso no es más que el diagrama de cuerpo libre, que significa también DCL. Se debe hacer un diagrama cuerpo libre por cada uno de los objetos que están en el sistema. Entonces, veamos lo siguiente, aquí un pequeño ejemplo. Aquí tengo un cuerpo y represento todas las fuerzas que actúan en ese cuerpo. Ahí miro que hay una fuerza hacia la derecha, la normal hacia arriba, la fricción hacia la izquierda y el peso, que en este caso está representado por la letra P, hacia abajo. ¿Qué hago yo? Este cuerpo que está aquí lo coloco en el centro del plano cartesiano y dibujo las fuerzas tal cual como están allí. Tengo una fuerza hacia la derecha, la dibujo aquí, la fricción hacia la izquierda, la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Aquí tengo representado un sistema. El sistema tiene aquí un semáforo y un sistema de cuerdas que sería una fuerza de tensión. Como tengo dos cuerpos, debo hacer dos diagramas de cuerpo libre. El primero, represento el semáforo. ¿Qué fuerzas actúan ahí en el semáforo? Aquí veo una tensión 3 y el peso que iría hacia abajo. Eso lo represento en el diagrama de cuerpo libre. Entonces dibujo la tensión 3 hacia arriba y el peso hacia abajo.
Pero ahora me falta representar las tensiones. Hago otro diagrama de cuerpo libre. Entonces ubico el punto donde se encuentran las tres tensiones en el vértice del plano cartesiano. Y vemos entonces, hay una tensión 1 que está hacia la izquierda con un ángulo de 37 grados, que vendría siendo esta, una tensión 1 con un ángulo de 37 grados. Una tensión 2 con un ángulo de 53 grados, una tensión 2 con un ángulo de 53 grados. Miren que el ángulo que me está dando aquí la cuerda es el ángulo que voy a ubicar aquí en el eje de las X. ¿Y qué me queda? Una tensión 3 hacia abajo, que vendría siendo esta tensión 3 que está hacia abajo. Cuando son planos inclinados cambia un poco la situación. Miremos lo siguiente. Ubico primero la fuerza, hay una tensión, hay un peso, hay una normal. En este caso no me están diciendo que hay fricción, entonces no la coloco. Entonces la normal la ubico siempre perpendicular al plano. El peso siempre hacia abajo. ¿Cómo ubico el plano cartesiano? Una línea horizontal paralela a la superficie y una línea vertical perpendicular a la superficie. Y ahí ubico toda la fuerza. Cuando voy a representarlo, el diagrama de cuerpo libre es como si doblara el plano aquí hacia la derecha y lo enderezara. Entonces empiezo a ubicar. Esta vendría siendo la tensión, me quedaría la normal y me quedaría el peso aquí en el tercer cuadrante. Como el peso queda en el tercer cuadrante, me indica que va a tener componentes en X y componentes en Y. O sea que yo voy a tener pesos en X y pesos en Y. Este ángulo que está aquí es el ángulo que me representa la inclinación acá. Más adelante vamos a mirar cómo se halla el peso en X y el peso en Y. Pero antes vamos a hacer operaciones con vectores por el método de los componentes rectangulares. Este es el método que vamos a utilizar para realizar los ejercicios de las leyes de Newton. ¿Por qué utilizamos este método? Porque nos facilita de sumar varias fuerzas con diferentes direcciones y además es muy preciso. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo utilizamos ese método. Aquí tenemos dos fuerzas, una fuerza 1, una fuerza 2. Una fuerza 1 de 12 newton con un ángulo de 15 grados, una fuerza 2 de 25 newton con un ángulo de 20 grados. Miramos que la fuerza 1 está en el cuadrante número 2, lo que me indica a mí que las fuerzas en Y van a ser positivas, pero las fuerzas en X van a ser negativas, porque va hacia la izquierda. La fuerza 2 está en el cuadrante 1, me indica que las fuerzas, tanto en X y en Y, van a ser positivas. ¿A qué se refiere el método de las componentes rectangulares? Me dice que la fuerza va a ser igual a la fuerza por coseno del ángulo si están en el eje de las X y fuerza por el seno del ángulo si está en el eje de las Y. Entonces yo debo descomponer primero la fuerza y me indico aquí una fuerza 1, que sería esta, que tiene un ángulo de ¿cuánto? De 15 grados, que lo ubico aquí, el ángulo de 15 grados. Entonces esta fuerza va a tener una fuerza 1 con unos componentes en X porque va a la izquierda, pero va también hacia arriba, entonces va a tener una fuerza 1 con unos componentes en Y. Vamos a la fuerza 2. También la fuerza 2 tiene un ángulo de 20 grados. ¿Cuánto? La fuerza, 25 newton. Entonces la descompongo, va a tener fuerzas en X y también va a tener fuerzas en Y. Entonces, como habíamos dicho, ¿qué me dice el componente rectangulares? Que la fuerza en X aquí es igual a la fuerza 1 en X aquí es igual a la fuerza que es 12 newton por coseno del ángulo. Entonces me quedaría 12 newton por coseno de 15 grados es igual a 11,59 newton. Fuerza 1 en el eje de la Y es igual a 12 newton por seno de 15 grados, que eso me da igual a 3,11 newton. Fuerza 2 en X es igual a 25 newton por coseno de 20 grados es igual a 23,49 newton. Y fuerza 2 en Y es igual a 25 newton por seno del ángulo, que es igual a 8,55 newton. Pero habíamos dicho anteriormente que las fuerzas en X iban a ser negativas para la fuerza 1, pero aquí todas están siendo positivas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacerla de dos formas. Primero, como yo sé que está en el segundo cuadrante
y las fuerzas en X en el segundo cuadrante son negativas, yo le puedo colocar el negativo aquí enseguida y menos 12 por coseno de 15 grados y enseguida me daría menos 11,59 newton. No hay ningún problema con eso. Como yo sé que está en el lado izquierdo y es negativa, le coloco el negativo aquí y lo multiplico por coseno del ángulo. Esa es una forma de hacerla. Sería la más fácil. La otra fórmula es calculando el ángulo y el ángulo me va a indicar la dirección, o sea, me va a decir si es positivo o si es negativo. Entonces miremos aquí. ¿Cuánto habíamos dicho que era este ángulo? Alfa, de 15 grados. Entonces yo sé que esto mide aquí 15 grados. Pero yo sé que este ángulo de aquí a aquí hay ¿cuánto? 180 grados. ¿Qué debo hacer yo? Medir mi ángulo con respecto al origen. ¿Cuánto mide desde el origen hasta este punto? ¿Cómo lo calculo? Si yo sé que todo esto mide 180 grados y aquí hay 15 grados, lo resto. 180 que mide todo esto, menos los 15 que está aquí, quiere decir que este ángulo medido desde el origen mide ¿cuánto? 165 grados. Entonces, como ya tengo el ángulo, yo lo que hago es fuerza en 1 en X igual a 12 newton por coseno de 165 grados y eso me va a dar lo mismo, menos 11,59 newton, lo que es que me da el signo inmediatamente. Entonces yo lo puedo hacer de esas dos formas, calculando el ángulo desde el origen o simplemente colocándole el negativo porque yo sé que está a la izquierda. Lo que no puedo hacer es colocarle el negativo aquí y medir el ángulo desde el origen porque me daría positivo. Y entonces ya el problema estaría mal. Hacemos la sumatoria de los ejes. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, aquí es igual a la sumatoria de las fuerzas 1 en X más la sumatoria de las fuerzas 2 en X. ¿Cuánto me dio fuerza 1 en X? Menos 11,59 newton más 23,49 newton, eso es igual a 11,9 newton. La fuerza en Y me daría fuerza en Y, sería fuerza 1 en Y más fuerza 2 en Y, es igual a 3,11 newton más 8,55 newton. Eso da 11,66 newton. Entonces, ahora necesitamos calcular la fuerza resultante. ¿Cómo calculo esa fuerza resultante? La fuerza resultante, recuerden que cuando yo calculo las fuerzas en X y las fuerzas en Y, me quedan dos fuerzas perpendiculares. ¿Y cómo hallamos la sumatoria de dos fuerzas perpendiculares? Por el teorema de Pitágoras. Entonces la fuerza resultante va a ser a raíz cuadrada de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. Y eso me da 16,66 newton. ¿Cómo sé yo dónde ubicarla? Debo de buscar el ángulo. ¿Cómo hallo el ángulo? Con una fórmula. Me dice que tangente de la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza en Y entre las fuerzas en X. Eso me da un valor. Entonces en la calculadora yo coloco chic tangente para hallar el arco tangente de ese valor y me da el ángulo, que en este caso es 44,42 grados. Que me indica que ese ángulo que está en la fuerza está en el primer cuadrante con un ángulo de 44,42 grados y la fuerza igual a 16,66 newton. Bien, ahora sí veamos lo que son las leyes de Newton. Las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se aplican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Las leyes de Newton permiten explicar tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano, así como toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. Los fundamentos teóricos de las leyes, dice, el primer concepto que maneja Newton es la masa, que la identifica como la cantidad de materia. El segundo, Newton asume que a continuación que la cantidad de movimiento es el resultado del producto de la masa por la velocidad. Y en segundo lugar, precisa la importancia de distinguir entre lo absoluto y lo relativo, siempre que se hable de tiempo, espacio, lugar o movimiento. Veamos la primera ley de Newton o ley de la inercia. ¿Qué me dice esa ley? Que todo cuerpo tiende a estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no hay una fuerza externa que lo haga cambiar. Entonces miremos aquí, ¿qué pasa con el señor que viene en el carro? Él viene en un movimiento rectilíneo uniforme y él tiende a estar en un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando choca, ¿qué pasa? Como él viene en movimiento rectilíneo uniforme,
él tiende a seguir con la misma velocidad con que viene el carro. Por eso cuando hay esa fuerza de choque, él sale disparado del carro con la misma velocidad con que venía el carro. Si un objeto está en reposo, por ejemplo una silla, si usted tiene una silla en su casa y si nadie le ubica una fuerza, le adiciona una fuerza, tendrá que estar en reposo siempre y cuando usted no le ejerce una fuerza y la mueva. Entonces la primera ley de Newton me dice que todo cuerpo que está en reposo o movimiento rectilíneo uniforme tiende a estar en ese estado si no hay una fuerza externa que lo haga cambiar. Las ecuaciones, como estamos en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que el cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, tenemos que la fuerza resultante o fuerza neta va a ser igual a 0. O sea, la sumatoria de todas esas fuerzas que actúan sobre el cuerpo va a ser igual a 0. Entonces tenemos, si la sumatoria de todas esas fuerzas y la fuerza resultante es igual a 0, y la fuerza resultante se divide de las fuerzas en X y las fuerzas en Y, me indica que la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual a... Bien, vamos a hacer un ejemplo de la primera ley de Newton. El ejercicio dice, un bloque de 10 kilogramos de masa está sobre una mesa y se le aplica una fuerza en dirección positiva al eje de las X, equivalente a 8 newton, de manera que el objeto permanece en reposo. Determinar la fuerza normal que actúa sobre el objeto, el coeficiente de fricción. Quiere decir que la niña le está aplicando una fuerza, pero el objeto no se mueve. Lo primero que tenemos que hacer es identificar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Tenemos la fuerza que aplica la niña hacia la derecha, quiere decir que la fricción iría hacia la izquierda. También tiene la normal que iría perpendicular y el peso que iría hacia abajo. Una vez que identifique la fuerza, hago el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es como si ubicara este objeto en el centro del plano cartesiano y colocaría toda la fuerza. Entonces aquí tendría la normal que iría hacia arriba, perpendicular a la superficie. Esta vendría siendo la normal. Hay una fuerza que va hacia la derecha, que es la fuerza que le aplica la niña al objeto. Si esa fuerza va hacia la derecha, quiere decir que la fricción iría hacia la izquierda, que vendría siendo esto. Ahora ubicamos aquí. Y el peso que iría hacia abajo. Entonces ya tengo las 4 fuerzas identificadas, ya hice mi plano cartesiano con las 4 fuerzas. Ahora debo plantear las ecuaciones. Las ecuaciones que serían fuerzas en X y fuerzas en Y. Planteando las ecuaciones, ¿qué fuerzas tengo en X? Tengo la fuerza que aplica la niña y la fricción. O sea que ¿qué me daría? Que fuerzas en X sería igual a ¿qué? A la fuerza que aplica la niña menos la fricción, y eso es igual a 0. La fuerza en Y me quedaría normal menos el peso es igual a 0. Ese es planteando las ecuaciones. Entonces veamos lo siguiente. ¿Qué dato me da el ejercicio? Me da una masa de 10 kilogramos, una fuerza de 8 newton. ¿Qué me piden hallar? La normal, el coeficiente de fricción. Entonces ya habíamos dicho, la sumatoria de las fuerzas en X, ¿qué me queda? Que la fuerza menos la fricción es igual a 0. Reemplazo los valores. Como ya tengo la fuerza, me quedaría que 8 newton menos la fricción es igual a 0. Despejo la fricción, está negativa, pasa al otro lado positivo. Lo que me da que la fricción es igual a 8 newton. Ahora hago la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Qué me tengo? Normal menos el peso es igual a 0. Debo hallar el peso. ¿Recuerdan la fórmula? Peso es igual a masa por gravedad. Entonces me quedaría que peso es igual a la masa, que es 10 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo. Y eso me daría 98 newton. Entonces me quedaría, ahora, sumatoria de la fuerza en Y, normal menos el peso, que es 98 newton. Despejo la normal. Este está restando, el peso está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces la normal me quedaría igual a 98 newton. ¿Recuerdan la fórmula? Fricción es igual a ¿qué? A coeficiente de fricción por la normal.
Despejamos el coeficiente, la normal está multiplicando, pasa a dividir. Entonces el coeficiente de fricción vendría siendo igual a la fricción entre la normal. Como ya tengo los datos, la fricción era 8 newton, entre la normal 98 newton, el coeficiente de fricción es 0,81. Recuerden que no tiene unidades porque es adimensional. Entonces ya respondí la pregunta. Del coeficiente de fricción es 0,81 y la normal es igual a 98 newton. Bien, sigamos ahora con la segunda ley de Newton o ley de la aceleración o ley de la fuerza. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Que cuando se le aplica a una fuerza a un objeto, este se acelera. Dicha aceleración es en dirección a la fuerza y es proporcional a su intensidad e inversamente proporcional a la masa. Esta ley explica qué ocurre si un cuerpo en movimiento, cuya masa no tiene que ser constante, actúa una fuerza neta. La fuerza modificará el estado de movimiento cambiando la velocidad en módulo o en dirección. Miremos aquí aplicamos una fuerza y hay una aceleración. Si doblamos la fuerza, duplicamos la fuerza, la aceleración también se va a duplicar. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Entonces veamos la ecuación. Antes me decían que en la primera ley que la fuerza neta es igual a ¿qué? A 0. En la segunda ley la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Cuando tenemos planos inclinados, tenemos que hallar peso en X y peso en Y. Peso en X aquí es igual a peso por seno del ángulo y peso en Y es igual a peso por coseno del ángulo. Pero antes habíamos dicho que las fuerzas en Y eran con seno y las fuerzas en X eran con coseno. ¿Por qué cambia aquí? Por el ángulo, porque el ángulo lo estamos midiendo con respecto a Y. Entonces por eso cambia. Peso en X igual a peso por seno del ángulo y peso en Y es igual a peso por coseno del ángulo. Vamos a hacer un ejemplo de la segunda ley de Newton. Dice, determina la aceleración con lo que baja un cuerpo de 0,25 kilogramos de masa en un plano inclinado de 40 grados. Si el coeficiente de fricción entre la superficie del objeto es de 0,3. ¿Qué debo hacer primero? Identificar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Como el cuerpo cae por acción de su peso, no hay ninguna fuerza externa, entonces tengo la normal que va perpendicular, el peso que iría hacia abajo y la fricción que iría hacia la derecha. Ya identifiqué mi fuerza, hago mi plano cartesiano, mi diagrama de cuerpo libre, que me va a ayudar para hacer las ecuaciones. Entonces, aquí esta sería la normal, este sería la fricción y este sería el peso. Recuerdo que el peso va a tener peso en X y peso en Y. Planteando las ecuaciones, ¿dónde está el movimiento? El movimiento va a estar en el eje de las X nada más. En el eje de las Y no hay movimiento, quiere decir que el cuerpo está en equilibrio. Quiere decir que aplicamos primera ley. ¿Cómo me quedaría la ecuación? En el eje de las Y, normal menos peso en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque allí está en equilibrio. En el eje de las X me quedaría, siempre va a ser positivo hacia dónde va el movimiento. ¿Hacia dónde va el movimiento? Hacia la izquierda. Quiere decir que el peso en X va a ser positivo, independientemente de que esté graficado acá. ¿Por qué? Porque hacia dónde va el movimiento, todas las fuerzas que van hacia el movimiento van a ser positivas, las fuerzas que van contrarias al movimiento van a ser negativas. Entonces aquí, para el eje de las X me quedaría que peso en X menos la fricción es igual a masa por aceleración. Allí sí aplicamos la segunda ley porque en el eje de las X es donde está el movimiento. Entonces veamos, ¿qué datos nos tenemos? Una masa de 0,25 kilogramos, un coeficiente de 0,3 y el ángulo de inclinación de 40 grados. ¿Qué me están pidiendo? Hallar la aceleración. Lo primero que tengo que hallar es el peso. Recuerden que peso es igual a masa por gravedad. Entonces la masa de 0,25 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado, la masa me da 2,45 newton. Perdón, el peso me da 2,45 newton. Ya tengo el peso, puedo hallar peso en X y peso en Y. Peso en X aquí es igual a peso por seno del ángulo. O sea, 2,45 newton por seno de 40 y eso da 1,44 newton. Peso en Y es igual a peso por coseno de 40, da 2,45 por coseno de 40 da 1,98 newton. Listo. Ya tengo el peso en X y peso en Y. Ahora sí hago la sumatoria de la fuerza.
Empiezo por Y. Sumatoria de la fuerza en Y habíamos dicho que era normal menos peso en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje de la Y no hay movimiento. Si hubiera movimiento tanto en X como en Y, ambos serían igual a masa por aceleración. Pero en este caso solamente hay movimiento en el eje de las X. O cuando el movimiento está en el eje de la Y, debo de igualar a masa por aceleración. Y el eje de las X me quedaría igual a 0. Entonces me queda normal menos peso en Y igual a 0, reemplazo los valores. Peso en Y está restando, pasa a sumar, lo que me indica que la normal va a ser igual al peso en Y. O sea que la normal es igual a 1,98 Newton. ¿Para qué me sirve ya la normal? Para hallar la fricción. Ya tengo el coeficiente, entonces la fricción sería igual al coeficiente que es 0,30 por la normal que es 1,98 Newton. Eso da 0,59 Newton. Listo, ya tengo la fricción, me voy para el eje de las X. Ya yo sé que el movimiento en el eje de las X debo igualarlo a masa por aceleración. ¿Qué tengo en X? Peso en X menos fricción es igual a masa por aceleración. Tengo el peso en X, tengo la fricción, tengo la masa, debo hallar la aceleración despejando. Entonces, peso en X es igual a 1,44 Newton menos la fricción que me dio 0,59 Newton es igual a 0,85. Reemplazo. Ya me dio peso en X menos fricción 0,85 Newton es igual a la masa que es 0,25 kilogramos por la aceleración. La masa está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. O sea que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. 0,85 Newton entre 0,25 kilogramos. Lo que me indica que el cuerpo baja con una aceleración de 3,4 metros por segundo cuadrado. Y ya terminé mi ejercicio. Veamos ahora la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Dice, si un cuerpo ejerce una fuerza de acción sobre otro, este produce otra fuerza de la misma intensidad, reacción, pero opuesta sobre el primero. Siempre que yo ejerzo una fuerza sobre un objeto, este ejerce una fuerza igual a la que yo ejerzo, pero en sentido contrario, de igual dirección, pero sentido contrario. ¿Dónde se puede ver eso? Cuando usted está martillando algo, cuando da con el martillo un clavo, ¿qué pasa con el martillo? Se devuelve. ¿Cuál es la acción? Cuando usted lo martilla, la reacción cuando él lo devuelve. ¿Dónde podemos observarlo también? Si vamos en un carro y frena bruscamente, ¿qué hace el cuerpo? Nos vamos hacia adelante, que sería la acción, y regresamos hacia atrás inmediatamente, que sería la reacción. Entonces sería acción y reacción. ¿Qué características tiene? Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B reacciona ejerciendo otra fuerza sobre A, de igual módulo y dirección, aunque sentido contrario. La primera recibe el nombre de acción y la segunda el nombre de reacción. Entonces, la fuerza de acción y reacción tienen el mismo módulo, dirección y sentido contrario. Y se pregunta, ¿y por qué no se anula? La respuesta es porque las fuerzas no se anulan mutuamente, ya que se aplican sobre cuerpos distintos. Yo estoy aplicando, si doy un golpe a la pared, la fuerza de acción va del cuerpo mío hacia la pared y la de reacción de la pared hacia mi cuerpo. O sea, no están sobre el mismo objeto. Esa es la razón por la cual no se anulan. Bien, una vez ya terminado la temática, para recordarle la rúbrica de evaluación. Recuerde que son 5 aspectos a evaluar, que es la presentación del trabajo, la interacción del estudiante con el docente y los indicadores del saber, hacer y ser. Y los desempeños que serían bajo, básico y alto. Alto y superior. Dependiendo del desempeño, usted va a tener una calificación final de cada actividad. La fecha de asignación de la guía número 5 es el 30 de junio y la fecha de entrega es para el 21 de julio. Próximos encuentros. El 1 de julio, la socialización de la temática y la entrega de la actividad número 5. El 2 y el 3 de julio es el seguimiento a la actividad. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que sea de ayuda este video para realizar la actividad.